El automóvil es una creación de gran relevancia histórica, pues desde su origen y especialmente después de su popularización en los años 50, se ha convertido en un instrumento sin igual para la libertad de movimiento individual. Su existencia se debe en gran medida al motor que le permite desplazarse de manera autónoma. Existen motores de diferentes tipos, algunos sin mayor trascendencia, mientras que otros han tenido un impacto significativo en el mundo, o al menos en la industria automotriz. La invención original de la máquina de vapor se atribuye a Herón de Alejandría en el siglo I después de Cristo, aunque en ese momento no tenía ninguna utilidad práctica y solo se usaba para entretenimiento en los templos. Fue hasta los trabajos de James Watt en los motores Newcomen que la máquina de vapor se convirtió en la base de lo que hoy conocemos como motor de combustión interna. En 1781, Watt creó un sistema mecánico que permitía generar movimiento de rotación a partir del movimiento lineal del pistón. Esto le permitió diseñar el cilindro de doble acción, donde el vapor impulsa el pistón en ambas direcciones durante su ascenso y descenso. Cabe destacar que el motor Newcomen fue utilizado por Cugnot en lo que se considera el primer automóvil de la historia. El motor de combustión interna de Carl Benz para el primer coche. El motor de gasolina desarrollado por Carl Benz fue el primer motor que impulsó el crecimiento del automóvil. Este motor era de un solo cilindro y funcionaba con un sistema de 2 tiempos, siendo su primera puesta en marcha en la víspera de Año Nuevo de 1879. Gracias al éxito comercial que tuvo el motor, Benz pudo dedicar más tiempo y recursos al desarrollo de un automóvil que utilizara este tipo de motor como propulsor. Carl Benz diseñó un motor de 4 tiempos específicamente para su uso en automóviles. Este motor tenía un solo cilindro con una potencia de 0,75 caballos de fuerza y contaba con una admisión automática, una válvula de escape controlada, un encendido eléctrico de alto voltaje mediante vibración y una refrigeración por evaporación de agua y termosifón. El 29 de enero de 1886, Benz presentó una solicitud de patente para su vehículo impulsado por un motor de gasolina, lo que se considera el certificado de nacimiento del automóvil, con el número de patente 37435. Sin embargo, fue su esposa Bertha Benz quien, unos meses después, demostró la viabilidad de la invención de Carl Benz al atreverse a viajar en el automóvil y demostrar que era factible, además de hacer algunas mejoras en el invento de su esposo. Motor diésel, Rudolf Diesel y la búsqueda de la mayor eficiencia. Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tanto la máquina de vapor como el motor de combustión interna estaban en el mercado, pero ambos tenían una eficiencia muy baja, solo convertían alrededor del 10% del calor generado en energía útil. Rudolf Diesel, que entonces era un estudiante de ingeniería, asistió a una conferencia sobre termodinámica en la Real Escuela Politécnica de Múnich, en la que se explicaba que teóricamente era posible desarrollar un motor de combustión interna que convirtiera todo el calor generado en energía. A partir de ese momento, dedicó su vida a lograr este objetivo. La razón principal de la mayor eficiencia del motor diésel radica en su sistema de encendido de la mezcla combustible-aire. A diferencia de los motores de gasolina, que comprimen simultáneamente el combustible y el aire y encienden la mezcla mediante la chispa de la bujía, el pistón del motor diésel comprime únicamente el aire, elevando su temperatura. Cuando se inyecta el combustible, la mezcla se enciende gracias al calor generado por la compresión del aire. De esta manera, cuanto mayor sea la relación de compresión, menor cantidad de combustible se necesita para generar energía. Así, los motores diésel son más eficientes y consumen menos combustible que los motores de gasolina. Aunque los submarinos de la Armada Francesa ya estaban utilizando motores diésel en 1904, Diesel no tuvo muchos clientes y la falta de fiabilidad de sus primeros motores perjudicó sus finanzas. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, su invención comenzó a extenderse. En la década de 1920 aparecieron los primeros camiones con motor diésel, seguidos de los trenes en la década de 1930. En 1939, aproximadamente una cuarta parte del comercio marítimo mundial ya estaba utilizando barcos con motores diésel. Turbo, o el motor sobrealimentado por turbo. En 1902, Louis Renault tuvo la idea de aumentar la presión del aire en los cilindros de los motores de combustión interna mediante el uso de un ventilador o compresor, y lo patentó en diciembre de ese año. Sin embargo, Renault no llegó a utilizar esta idea.
3 años después, en 1905, el suizo Alfred Buggy patentó un compresor centrífugo y una turbina que se accionaba con los gases de escape. Aunque Renault patentó la idea del turbo, Buggy sentó los principios de funcionamiento del turbo que conocemos en la actualidad. A pesar del limitado avance tecnológico en su época, no fue hasta su segunda patente en 1925 que Buggy inventó verdaderamente el turbo moderno. En ese momento, su invención logró un aumento de más del 40% en la potencia del motor. Durante la Primera Guerra Mundial, el ingeniero francés Auguste Reynaud también desarrolló un turbo para motores de aviones con el fin de permitirles volar a mayores altitudes, donde el aire es escaso y el rendimiento de los motores de combustión interna es inferior. Los aviones Breguet franceses pudieron volar a altitudes de 5,000 metros gracias a esta innovación. Inyección directa por rampa común. Perfeccionando el diésel durante los años 90, los motores diésel se encontraban en su mejor momento gracias a la combinación de la inyección directa que Toyota introdujo en los turismos con el Land Cruiser HJ61 en 1986, seguido por el Fiat Croma T-Dit de 1988, junto con los turbos cada vez más sofisticados que permitían obtener altas potencias con un bajo consumo. Sin embargo, aún había margen de mejora. El grupo Fiat continuó desarrollando el sistema de inyección y creó la inyección directa por rampa común, más conocida como Common Rail en inglés. Los sistemas de inyección Common Rail hacen uso de inyectores piezoeléctricos como su principal componente, lo que les permite controlar con gran precisión la cantidad y el momento exacto de la inyección de combustible en cada cilindro del motor. El control de estos inyectores se lleva a cabo mediante señales eléctricas, lo que ha permitido la introducción de tecnologías de procesamiento de datos en este tipo de sistemas de inyección. ¿Motor eléctrico, el motor del futuro? El motor eléctrico es cada vez más relevante ahora que el futuro se enfoca en los coches eléctricos, ya sean de batería o pila de combustible. Este tipo de motor fue inventado antes que el motor de combustión interna y se le debe su teoría al autodidacta inglés Michael Faraday, quien descubrió que el magnetismo genera electricidad a través del movimiento y proporcionó los fundamentos de la teoría del electromagnetismo. En 1821, Faraday construyó dos dispositivos para producir lo que él llamó rotación electromagnética, y publicó los resultados de su trabajo con ese título, describiendo en esencia el principio de lo que hoy conocemos como motor eléctrico. El descubrimiento de la inducción electromagnética en 1831 fue crucial para la invención de los generadores. Thomas Davenport obtuvo la primera patente del motor de corriente continua en 1837, mientras que la autoría del motor de corriente alterna es disputada por Galileo Ferraris, Michailo Sipowicz Doliło Dobrowolski y Nikola Tesla, aunque la primera patente fue la de Nikola Tesla en 1887. Aunque en la actualidad se centran los avances en las baterías, como la velocidad de carga, la densidad energética y los costes, el motor eléctrico sigue siendo fundamental en los coches eléctricos y también sigue desarrollándose constantemente.